Bien, vamos a continuar con el análisis de este ejercicio, el ejercicio número 2 de cantidad de movimiento. Bien, desarrollamos entonces lo que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, en este caso para dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2, antes de la colisión, y eso debe ser igual a la cantidad de movimiento que sumen ambas partículas después de la colisión. Para esto, sabemos que la masa de la partícula 1 es de 6.35 kilogramos y la masa de la partícula 2, como es muy grande, es en realidad la masa del planeta Tierra. La vamos a representar con una M mayúscula, la cual vamos a sustituir de una vez aquí y acá en estos dos términos, y ahora nuestra expresión se va a ver así. Enseguida, vamos a sustituir también la masa de la partícula 1, donde la veamos en el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, lo vemos aquí, y también vamos a sustituir la velocidad de nuestra partícula 1, pero ya en modo vectorial, puesto que esta velocidad ya la habíamos obtenido o la habíamos expresado en esa forma anteriormente y la vemos aquí. Bien, continuamos, por tanto, em, desarrollando el principio de conservación de la cantidad de movimiento y aquí conviene aclarar algo que es muy importante. La masa de la partícula 2 dijimos que tiene un valor muy grande y la representamos como m. Ahora bien, la aportación en términos de cantidad de movimiento de la partícula 2 antes de la colisión sería la masa por velocidad cero, pues debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad que tiene nuestra partícula 2 antes de la colisión es cero, debido a que ésta no se está moviendo respecto del sistema de referencia. Eh, por esa razón vemos que la cantidad de movimiento de nuestra partícula 2 antes de la colisión, pues aquí ya está arrojándonos directamente un cero. Y algo similar va a ocurrir después de la colisión. ¿Por qué? Porque la partícula 2 después de la colisión, su velocidad prácticamente es cero. En realidad es un valor extremadamente pequeño de velocidad, pero es tan pequeño que en realidad nos conviene representarlo con cero. Debido a esto, cuando multiplicamos el valor de esa velocidad después de la colisión por la masa de la Tierra, aunque es muy grande, pues nos está arrojando una cantidad de movimiento después de la colisión igual a cero, que es lo que estamos representando aquí. Bien, por tanto, únicamente nos quedamos con la cantidad de movimiento de nuestra partícula antes de la colisión, que es lo que tenemos aquí, y después de la colisión, pues nada más es este término. Si desarrollamos esta parte de la cantidad de movimiento antes de la colisión, nos da estos dos valores en la componente horizontal y vertical respectivamente, y el lado derecho lo conservamos igual. Ahora bien, la velocidad únicamente de nuestra partícula que acompaña a la masa en el concepto de cantidad de movimiento después de la colisión, vamos a acordarnos que en realidad tiene este comportamiento, tiene dos componentes. Por tanto, esta expresión y la que tenemos aquí abajo es exactamente la misma. Pero esta expresión nos permite, de alguna manera, si multiplicamos la masa por cada una de las componentes de velocidad, pues podemos hacer la siguiente relación. Cada uno de estos términos, este término que tenemos, por ejemplo, aquí, lo vamos a igualar con este que tenemos acá y así sucesivamente. Este término que está aquí lo vamos a igualar a nuestra conveniencia con el que tenemos acá. Eso es lo que queremos decir cuando igualamos término a término los componentes de cantidad de movimiento de esta expresión. Ahora bien, ya que tenemos estas expresiones, vamos a consultar rápidamente el diagrama de cuerpo libre de nuestra partícula después de la colisión y vemos que, dado que ésta sale con este valor de velocidad, que es un dato que nos dieron al inicio, eh, nos piden que calculemos cuál es el ángulo o dirección de salida. Para esto, pues tenemos un ángulo que podemos llamar ángulo local asociado a nuestra partícula
que va a ser medido a partir del eje positivo de las X en sentido horario y pues será un ángulo local y de valor negativo. O bien podemos trabajar con un ángulo global que medimos a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar a nuestro vector de interés. En este caso vamos a trabajar con el ángulo local. Para esto, pues esa velocidad, por tanto, si tiene asociado este ángulo local, tenemos que acordarnos que en primera instancia tiene dos componentes de velocidad, o tendría dos componentes de velocidad, una en dirección horizontal y una en dirección vertical. Ahora bien, si a esos valores de velocidad en la horizontal y en la vertical les multiplicamos por la masa de nuestra partícula 1 y después de la colisión, pues se vería de esta manera. De cualquier manera, estaríamos hablando que ya sea que lo expresemos con vectores de velocidad o con vectores de cantidad de movimiento, el diagrama sigue siendo exactamente el mismo. Ahora bien, utilizando, por tanto, este diagrama, pues la expresión en términos de cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 después de la colisión se vería así. Solamente que recordamos que como ya habíamos calculado la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 anteriormente, que es la que tenemos aquí, pues ahora aquí la estamos expresando de nueva cuenta, pero en color rojo estamos relacionando directamente el término que tiene que ver en la dirección horizontal y en color azul el término de cantidad de movimiento que tiene que ver en la dirección vertical. Si trabajamos en este caso entonces con el término en la dirección vertical, que es el que tenemos aquí, vemos que de esta expresión podemos despejar el valor de la velocidad, que es lo que hicimos ya directamente en este renglón. Y hacemos la operación pertinente y encontramos que la velocidad de nuestra partícula después de la colisión en dirección vertical, en dirección del plano de colisión, se conserva, es exactamente la misma que teníamos nosotros al inicio o antes de la colisión. Vamos a corroborarlo. Vamos a corroborar que al inicio de la colisión, cuando habíamos expresado nuestra velocidad de manera vectorial, aquí tenemos la componente en la dirección vertical, la componente que tiene el vector unitario j. Velocidad de mi partícula 1 antes de la colisión, vemos que era menos 28.93 y es el mismo que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿por qué razón se conserva esta velocidad en la dirección del eje Y o plano de colisión? Porque no existe rozamiento. Debido a que no hay rozamiento, por esa razón, la velocidad sigue siendo la misma. Sin embargo, esta velocidad, dado que la conocemos, en realidad corresponde al cateto opuesto de este ángulo. Y como conocemos esta velocidad, podemos implementar la función trigonométrica seno, en este caso el seno inverso de la componente de velocidad en la vertical entre la componente de velocidad total de mi partícula después de la colisión, me permite calcular ese ángulo local, este gamma sub L que denota un ángulo local. Y pues realizando la operación obtenemos que se trata de un ángulo de menos 67.12 grados. Para expresarlo como ángulo global, le sumamos 360 grados y ahora tenemos que nuestro ángulo medido de manera global, pues tiene este valor. Enseguida, consultamos nuevamente el diagrama de cuerpo libre después de la colisión y debido a que pues ya habíamos estado trabajando nuestro diagrama de cuerpo libre con cantidad de movimiento, en este caso en la horizontal y en la vertical, ya sea que lo expresemos de esta manera, la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 después de la colisión, o de esta otra manera. Bueno, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, la cantidad de movimiento que tiene nuestra partícula en dirección horizontal, la vamos a despejar y esa expresión es lo que vamos a tener aquí. Para esto, pues a la cantidad de movimiento total le vamos a restar la cantidad de movimiento
de nuestra partícula en la vertical, pero recuerden que es una resta de tipo vectorial, no es una resta convencional, que eso es lo que estamos expresando aquí. Por eso lo vemos de esta manera. Y eso significa que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, que pues todos conocen. Aplicando el teorema de Pitágoras, elevamos al cuadrado cada uno de los términos, realizamos las operaciones pertinentes, nos queda esta expresión, le sacamos raíz cuadrada del lado izquierdo y del lado derecho y nos queda este valor de velocidad que por supuesto tiene dos signos, positivo y negativo. Que eso será el valor de la velocidad que tiene nuestra partícula en dirección horizontal después de la colisión. Ahora bien, para trabajar con el coeficiente de restitución, esta expresión que ya habíamos mencionado anteriormente y en otros ejercicios, de aquí vamos a eliminar directamente lo que es la cantidad de movimiento de nuestra partícula 2, puesto que quedamos que antes y después de la colisión era cero en ambos casos, por lo tanto desaparece. Y nada más nos quedamos con la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 después de la colisión, dividida entre la cantidad de movimiento de nuestra partícula 1 antes de la colisión. Pero como interviene la masa en el numerador y en el denominador, en realidad es suficiente con que trabajemos con las componentes de velocidad de nuestra partícula en la dirección horizontal después de la colisión y con la velocidad de nuestra partícula en la horizontal antes de la colisión. Eh, pues comparando ambas, vemos que hay un coeficiente de restitución de este valor. Y bueno, pues con esto ya hemos terminado el análisis de este ejercicio. Gracias por su atención. Si hay alguna duda, me la harán saber y por lo pronto, muchas gracias. Hasta la próxima.